Los hijos hacen mayores, Marlon. Sí. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Os doy la bienvenida a la segunda edición de ChatGPT Revolución. Quienes visteis la primera, ya sabéis que el objetivo de estas entrevistas es profundizar en la inteligencia artificial en general y en ChatGPT en particular y descubrir con personas expertas en sus campos y líderes de opinión, como hoy tenemos aquí a Marlon Molina, cómo puede transformar y cómo nuestras vidas y cómo nos puede impactar, ¿no? Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Marlon Molina, que es experto en tecnología, es ingeniero en informática, experto en transformación digital y ciberseguridad. Actualmente dirige Computer World University, además de ser director del Laboratorio para la Ciberseguridad FinTech de Madrid, Capital FinTech, y director del Centro de Apoyo para la Transformación Digital de las Américas, en convenio con la Organización de Estados Americanos. O sea, un nivelón, Marlon. Muchísimas gracias por estar aquí. Marlon es un Encantado. entusiasta de la tecnología, participa normalmente en televisión, radio y prensa comentando cómo la tecnología se relaciona con nosotros, con la ciudadanía. Ha recibido numerosos premios en su carrera. Este año en concreto ha recibido la medalla al mérito de la ciberdefensa. Enhorabuena, felicidades, Marlon. Y Gracias. hoy tenemos la suerte de contar contigo. Muchísimas gracias por estar aquí, por invertir ese tiempo y en Chat GPT, Revolución. Así que, bueno, antes ya de asaltarte con nuestras preguntas, Marlon, yo quiero animar a todas las personas que estéis ahí a que si tenéis dudas o preguntas, pues que las expongáis aquí, que enriquezcáis el, el Toda la diálogo, la conversación. entrevista, exacto, la conversación, como estas preguntas. Eduardo Quesada, saludos desde Costa Rica, saludos desde Madrid, así que encantada de verte por ahí. Bueno, pues comenzamos con la pregunta de inicio que yo siempre hago y es eh, la inteligencia artificial y ChatGPT en particular no es ni buena ni mala, depende de cómo se use. Así que, ¿tú qué crees que será? ¿Desastre u oportunidad, Marlon? Bueno, yo soy siempre positivo. O sea, me cuesta mucho imaginar algún tipo de tecnología que no vaya a ser positiva. También creo en el ser humano, así que creo que todo lo vamos a usar para mejor, ¿eh? Para desarrollarlo mejor, para crear mejores sociedades, para hacernos más poderosos, más potentes a cada una de las personas y en este caso, por ejemplo, democratizar mucho la tecnología. ¿Tú crees que que va a ayudar a democratizar la tecnología, este tipo de programas? Absolutamente, porque el hecho es que hay palabras, ¿vale? Que cuando los mencionamos parece que solo son de los ingenieros informáticos o de telecomunicación, ¿no? O tecnólogos, ¿sí? Entonces cuando dices cosas como blockchain, ¿no? Internet de las cosas, ¿sí? Inteligencia artificial, ¿no? Ese tipo de cosas, dices, ah, bueno, pues tiene que ser un hacker, tiene que ser un mega experto en ciberseguridad, ¿sí? O saber mucho, estudiar muchísimo, etcétera. Y en algunos puntos tienen razón. Sí, o sea, hay tecnologías que son muy complejas, ¿no? Pero, por ejemplo, con este tipo de herramientas, hay muchísimas cosas que pues ahora ya puede acceder pues cualquier persona sin necesidad de que haya estudiado tecnología, pues ya le puedes pedir que te construya una web o que te escriba un documento de una cosa que ni siquiera sabías. Entonces estás haciendo uso de tecnología y desde luego sin haber estudiado muchísimo el tema, con lo cual eso ya es democratizar, ¿no? Y eso ya es dar oportunidades a más personas. Qué bueno, sí, desde luego tienes toda la razón. Eh, pero tal y como es decir, es cierto que hay una parte muy positiva, que es la democratización de la tecnología, pero fíjate cómo está impactando en algunas empresas que se está viendo pérdidas de empleos por doquier. ¿Tú crees que esto se debería legislar, regular? Bueno, ¿cómo lo ves tú, Marlon? Vale, pues vamos a dividirlo en dos partes, ¿vale? Lo primero, la pérdida de empleo. Puede ser,
¿Vale? Puede ser. Yo, como ya vamos cumpliendo años, ¿no? Y ahora Sí, me lo decías, Mercedes, cuando mi hija cumplió 21, pues ya te vas sintiendo tú también, o sea, un poquito mayor, ¿no? Entonces, pero también eso significa que hemos visto muchas cosas, ¿vale? Yo he visto, por ejemplo, momentos en los que las centralitas, pues pasaron a estar en las empresas y entonces aquellos centralitas centralizadas o que agrupaban a más, pues ahí se perdieron empleos, ¿no? Y luego cuando las centralitas pasaron a voz sobre IP, entonces se perdieron empleos también. Entonces, pero puedes decir que se perdieron empleos y yo me gustaría pensar que se transformaron. El problema de la parte de la transformación es que no se transforma en todas las empresas, bueno, no todo el mundo está preparado, ¿sí? O sea, todo el mundo está como muy cómodo por lo general y no está anticipándose a 3, 4, 5 años porque la única realidad es que todo se transforma. O sea, este tipo de encuentro que estamos haciendo tú y yo en este momento, pues hace 10 años que yo los hacía, pero con 3 personas con cámaras, dentro de un plató en el que además sí. no solamente se estaba gestionando la cámara, había una persona de sonido, había alguien que tenía que haber abierto el plató, otros que habían acondicionado el escenario, el set, etcétera. Entonces, ¿qué dirías? ¿Que las videoconferencias vienen a matar empleos? Pues puede ser, pero principalmente con todas aquellas organizaciones y personas que pues no miraron un poquito más allá y tampoco es que sea tan difícil, lo que tenían que haber hecho era ver tus entrevistas, ¿no? Y saber qué era lo que teníamos que evolucionar. La segunda parte de la pregunta, desde luego legislar no. O sea, yo soy totalmente contrario a que se legisle. De hecho, no el tema de la inteligencia artificial ni ChatGPT. O sea, yo soy contrario a que se legislen los temas de tecnología como tal, porque la tecnología es solamente un componente más. O sea, cuando se inventa un tren de alta velocidad, no tenemos que crear leyes para trenes de alta velocidad. Ya existen las leyes de transporte, ¿sí? Y lo que tenga que regular todo aquello que está ahí. Quizás habrá que actualizar un poquito alguna cosa, pero porque tenemos una capacidad distinta, pero desde luego yo no lo legislaría. Hay muchas razones para esto y como tenemos mucho debate por delante, pero entre otras tenemos que pensar que además estamos compitiendo con muchos países, con muchas economías, y hay muchísimas zonas en las que no se va a regular, con lo cual nos estamos disparando en los pies. O sea, ¿qué sentido tiene crear una tecnología, la creamos en Occidente, la potenciamos en Occidente y ahora se la damos a otras zonas que ni siquiera son amigas, que esos no van a parar y que sí van a ir desarrollándolo? Entonces, yo creo que no tendría ningún sentido legislarlo, pero sigamos conversando del tema. Sigamos conversando. Uy, perdona. Claro, es que bueno, vamos a seguir con lo que yo tenía. Es que esta pregunta ha venido por lo que me has comentado que acababas de venir del Senado, Sí, sí, precisamente. sí. Entonces no he podido reprimir que Está será. muy bien, está muy Eh, bien. Fíjate, aquí me dice, hay una persona que me dice, me parece que Italia está tratando de prohibir este tipo de tecnología. De ser así, ¿cuáles fueron las razones del gobierno italiano? Gracias. Sí, bueno, Italia inicialmente puso una prohibición, Nueva York también ha puesto una prohibición y las han quitado, ¿vale? Conforme han estudiado un poquito más, se han dado cuenta que estaban haciendo cosas que no tenían que hacer. De hecho, no lo estaban prohibiendo en general. Sí hay un debate que tenemos que tener porque, por ejemplo, parte de lo que hace ChatGPT, que no es magia, ¿vale? Es utilizar contenido que ha creado muchas otras personas. O sea, yo soy un creador de contenido, ¿no? También, y se crea contenido. Aquí tienes contenido en esta charla que estamos haciendo y va a quedar contenido. Y entonces ahora viene alguien de forma mágica, lo crea y adicionalmente lo va a vender, ¿no? Porque GPT-4 y los distintos niveles en los que puedes adquirirlo y, por ejemplo, cuando ya lo adquieres, por ejemplo, de una tecnológica, como puede ser, por ejemplo, Microsoft con Azure, entonces dices, bueno, ¿y ese contenido qué? Porque toma en cuenta que los algoritmos y OpenAI lo que están haciendo es utilizando el contenido de todo el mundo. Entonces, yo creo que ahí sí tiene que haber un debate. ¿Vale? Desde esa perspectiva, pero no desde la otra. De hecho, Nueva York fue el que peor lo hizo porque donde quiso prohibirlo fue en las escuelas.
o sea, en los centros educativos. Y yo honestamente diría que si tú eres así de en plan inquisidor y que te gusta prohibir, ¿no? Y tal, y dices, sí, 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 soy de la corriente de prohibir, prohibir, prohibir. Prohíbelo donde tú quieras, excepto en los centros de educación, ¿vale? Porque Exacto. realmente tenemos que enseñarle a toda la generación a utilizar estas herramientas. Es el futuro. De hecho, ha salido hace poco un artículo del MIT hablando como muchos profesionales de la docencia han pasado de prohibirlo a pasar a utilizarlo. Y de hecho, con tu permiso, voy a hacer aquí Sí, una pequeña publicidad. Es el día 16, la semana que viene, vamos a hacer un especial educación con grandes profesionales de España, México, Chile, Costa Rica y Colombia, por supuesto. Así que muy bien. hablando de ello. Bueno, pues vamos a retomar a lo que es tu especialidad. Ajá. ¿Cómo crees que ChatGPT ha revolucionado o revolucionará la forma en que interactuamos con las máquinas? ¿Y qué implicaciones puede tener? O tú no sé si esto lo meterías dentro de la respuesta de antes. Bueno, no, realmente, o sea, toda la tecnología lo que hace es potenciar al humano. Esta es la parte más importante. Por ejemplo, no sé qué tal se te da a ti correr, ¿sabes? Salir ahí a hacer un sprint, pero no sé si puedes alcanzar, no sé, 200 kilómetros por hora, 300. Entonces, a mí se me da fatal. Entonces, por eso me subo a un tren rápido, ¿no? Para poder ir de una ciudad a otra a 300 kilómetros por hora. Por ejemplo, volar se me da fatal también, o sea, no lo consigo, ¿no? Entonces, para eso está el dron que subes y si quieres hacer una fotografía o hacer una toma aérea, entonces la haces con un dron. Entonces, como ves, la tecnología es para potenciar al humano. Entonces, esta es otra tecnología que ha venido a potenciarnos como seres humanos, a que sean más rápidos, eso está fenomenal, a hacer búsquedas muchísimo más rápido, a sintetizar, ¿vale? Más rápido. De hecho, yo diría que incluso a redactar más rápido. Hace 2 horas estaba revisando con mi hija de 17 años, está con un libro ella está haciendo el bachillerato, tiene el libro de historia, seguramente que los que lo escribieron saben mucho de historia, pero es penoso, o sea, está mal escrito, no está ni siquiera organizado por fechas, ¿vale? O sea, es una cosa patética. Entonces, si usaran herramientas como estas, ya le pueden ellos decir cuáles son las temáticas y seguro que harían dos cosas. La primera, estaría mejor organizado y seguro Seguro. que además mi hija lo entendería, que tiene que ir con un diccionario ahí porque están tirando de palabras antiguas y complejas, ¿vale? Bueno, quizás le sirve para aprender alguna que otra, pero desde luego no era historia, ¿no? Esas se las podemos dejar a otros campos. Entonces, lo que quiero decir es que nos va a potenciar, nos hace más rápidos, nos hace más eficientes, nos ayuda a completar más tareas, todas esas cosas que queremos hacer, como trabajar 4 días en vez de 5, el de verdad irnos a las 5 de la tarde, ¿no? A casa o parar y poder disfrutar con la familia. O sea, que si entre semana un día quieres ir a comprar unos zapatos a las 5 de la tarde, pues que puedas ir a las 5 de la tarde y no digas, no, es que estoy hasta aquí de trabajo y tal. Bueno, pues estas herramientas vienen a ayudarme a tener una mejor vida. Fíjate, sí, lo que pasa que en España todavía no sé si queda mucho presentismo, pero te doy toda la razón y me quedo con esta palabra tuya. La tecnología viene para potenciar el ser humano. Así es. Vamos, totalmente de acuerdo contigo. Así que Pues me alegra mucho. en parte ya me has respondido a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las Lanza. ventajas y desventajas de utilizar ChatGPT u otras inteligencias artificiales similares Claro. ya sea ya en el sector educación, en el sector empresarial, en diferentes sectores? ¿Cuáles pueden ser ventajas y sobre todo desventajas? Porque Claro. hasta ahora, Hasta ahora he estado muy positivo. Bueno, voy a seguir positivo. Ya va a dar 90% de cosas positivas y alguna negativa. A ver, ventajas todas. Entonces, en la empresa, pues vamos a ir más rápido. Esa es la realidad. O sea, una empresa de distribución en bicicletas y una empresa de distribución en coches, pues ahí tienes la diferencia, ¿no? Hay una que puede cargar más, que puede ir más lejos, que puede ir más rápido, etcétera. Y eso es lo que hace la tecnología. Entonces, por eso tenemos todos que potenciarnos en la educación, que era parte de lo que decía antes en la pregunta de la prohibición. O sea, no lo prohíbas en la educación. O sea, qué maravilla trabajar con esto. Ya me habría gustado a mí tenerlo cuando estaba no solo en el instituto, en la facultad también, ¿sí?
pero para ir más rápido, no para que me haga el trabajo, sino para que yo ir más rápido, ¿no? Más seguro, que no se me olviden las cosas, tener un checklist, etcétera, ¿sí? Y crear trabajos, desde luego, que me potencien muchísimo más. Entonces, desde esa perspectiva, todo positivo. Yo creo que sí hay algunos riesgos, evidentemente, como cualquier tecnología. Para mí, el mayor riesgo toda la vida va a estar en el desconocimiento de cualquier tecnología. Y aquí lo que uso es la analogía de la piscina. Si al final del día, si vamos a ir a la piscina en el verano o en la fecha en la que tengas acceso a una piscina, pero si vas a ir a una piscina, lo mejor es aprender a nadar, ¿no? Y yo creo que hay que enseñarle a la sociedad a aprender a nadar, porque de hecho, cuando no lo hacemos, que es lo que normalmente ocurre, que no le enseñamos a la sociedad, entonces creen, uno, que es magia, dos, se dejan engañar por cualquier cosa. Ya viste con el metaverso, todo lo que se ha dicho y deshecho y lo que han creado de una cosa que ni existe ni va a existir en los próximos años al corto No, plazo, ¿vale? Existirá al medio y a largo plazo, desde luego, pero no al corto, ¿sabes? No existe el metaverso. Entonces, pero sí se ha vendido mucho metaverso, hay un montón de demandas y denuncias en las cortes de gente que ha pagado más de 1 millón y todavía no le han dado su terreno, ¿sí? O que pretendía ser vecino de un famoso y no ve al famoso, no sé si estaba esperando verlo cortar el césped o llevarle una tarta o cualquier cosa de estas. Y entonces, ¿por qué? Por desconocimiento. O sea, al final del día es un tema de desconocimiento. Entonces, en el caso de ChatGPT, por ejemplo, ayer estábamos comentando y lanzando la alerta de que ya hay varias herramientas que están falsificándolo, y como no le hemos enseñado a la población, pues lo que están haciendo es capturando gente, ¿vale? Y están capturando, perdona, que no te he entendido. capturando personas para generar estafas, ¿vale? O sea, para generar estafas, para lanzarle un ransomware, por ejemplo, y entonces secuestrarle sus datos, evidentemente para Vale. robar datos, etcétera, porque creen que están ahí, porque realmente no estamos conduciendo, no conduciendo quizás es la mejor palabra, pero no estamos educando a la población para que entienda, lo conozca, y no solo a ChatGPT, que hay un montón, ¿eh? O sea, que hay un Exacto. montón de herramientas, hay algunos buscadores que son maravillosos y que utilizan el mismo tecnología muy similar también de lenguaje, con lo cual para mí el mayor riesgo está ahí, desde luego. El segundo está en digamos, ventaja-desventaja, es exactamente la misma, lo que decíamos de democratización y universalización de la tecnología. Entonces también los malos lo pueden usar, ¿no? Entonces la usan lo bueno para cosa buena, y también hay gente mala y la usa para lo malo. Entonces ellos también pueden ir muy rápido, y curiosamente los malos además son unos fantásticos adoptando tecnología, son rapidísimos, no hay que convencerlos de nada, ¿sabes? Tú tienes que ir normalmente a los dueños de las empresas y tal y convencerle, hacerle una lista enorme de por qué deberían adoptar la tecnología, y los malos son los primeros en utilizar la tecnología y en lanzarla, ¿no? Entonces, bueno, ellos también están utilizando la tecnología, con lo cual normalmente suele haber una escalada en la parte de ciberseguridad y de protección de la ciudadanía, en que todos tenemos que escalar al final también para poder defendernos, ¿no? Entonces, digamos que ese pequeño riesgo también yo lo apuntaría ahí. De nuevo me vuelvo al primero, si estamos bien educados y le ayudamos a la población, pues evidentemente no caen en la trampa. Exacto. El tema es esto, el tener una buena educación que te ayude a conocer y a saber cómo utilizarlo. Exacto. Así que, eh, hablando de seguridad, que tú ya has empezado Sí. con ese tema, ¿cuáles consideras que son los riesgos de seguridad asociados con el uso de las tecnologías? Eh, Perdona, porque me acaba de entrar una pregunta Sí. que dice, don Marlon, quisiera desde su experiencia una exhortación al estudiantado a usar las ventajas de esta tecnología. Más claro, esta tecnología hace tareas, ¿cierto? ¿Cuál es la línea delgada de ética y el uso de esta tecnología? Gracias. Vale, ok. Bueno, la ética tenemos que hablar bastante. La ética de los humanos. Sí, o sea, la ética no se le puede poner ética a un martillo, no se le puede poner ética a una pantalla o a una pared, ¿vale? O sea, es el humano el que tiene que tener unos valores éticos y unos principios morales, ¿no? Al final Exacto. del día.
En la parte de educación, yo creo que es maravilloso. Evidentemente, yo creo que tenemos las dos corrientes. Vamos a hablar de las calculadoras, no de la inteligencia artificial primero. Entonces, tú ves a profesores que dicen nada de calculadoras, ¿sí? Y hay profesores que dicen, hombre, usa la calculadora. Si total, cuando salgas del aula y vayas a la empresa, no vas a soltar la calculadora y vas a poner las máquinas a hacer los cálculos. Entonces, yo creo que es exactamente el mismo debate. Yo soy de la opinión de usar la calculadora. ¿Sí? Porque quiero ir más rápido, porque quiero ir mejor que todos los demás e insisto porque nosotros competimos, o sea, competimos como individuos, como profesionales en la empresa en una sociedad, en la ciudad, ¿sabes? Dentro del mismo España, Madrid compite con Barcelona y contra Valencia y luego España compite contra Portugal y contra Francia, que son sus vecinos y después compite contra Alemania, aunque nos cuesta más, pero competimos y después Europa compite contra América y contra Asia, ¿sabes? Y así, ¿no? Al Sí. final y dentro de poco en Marte. Pero entonces el caso es que tantas herramientas como tengamos, o sea, yo creo que estaba bastante fácil. Si vamos a salir al campo, pues no vamos a seguir con la hogaza esta, ¿no? Ahí cortando, y si tengo una máquina, un tractor, voy a lanzar el tractor. Pues hombre, esto es exactamente igual. Entonces, en la educación principalmente, yo incentivaría muchísimo el uso de no solo esta tecnología, de todas las tecnologías posibles. De hecho, para que esas personas cuando vayan a emplearse, que en mi teoría, hasta donde yo entendía en las aulas, lo que estamos haciendo es preparándoles para un futuro profesional, pues entonces para que lleguen bien armados, ¿no? Con un uso fantástico, ¿no? De las herramientas y que sepan utilizarlo y de hecho que sepan utilizarlo bien y con los mejores principios posibles. El tema ético, lo dicho, ¿no? La ética es de las personas, no es de la tecnología. Exacto. Una pena. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, Sí, por la gracias por la pregunta y pregunta. gracias a ti, Marlon, por la respuesta, con la que estoy bastante de acuerdo. Una cosa es que tú sepas multiplicar y sumar y otra cosa es que además tienes que saber utilizar la calculadora. Mm. Una es la base de la otra, pero después la vida vas a utilizar la calculadora. Bueno, pues retomamos la pregunta de seguridad. ¿Cuáles Sí, son los riesgos de seguridad asociados con el uso de tecnologías como ChatGPT? ¿Cómo vale. podemos abordar estos riesgos de forma segura, Marlon? Bueno, pues mira, yo veo de nuevo dos dimensiones. La primera de ellas es que muchas personas creen que esto es magia, ¿vale? Como que, ¡guau! Y yo creo que mucha culpa la tiene la televisión también, porque ves programas como CSI, como Bones, y entonces aparece alguien que además teclea mucho y rápido, ¿no? Y crea unas cosas que son alucinantes. Y entonces, claro, ahora acaba de llegar ChatGPT, dentro de un año no nos va a sorprender nada, ¿eh? O sea, dentro de un año es como, vale, ¿sabes? Sí, como las realidades virtuales que se crearon hace un año, ¿no? Entonces, una realidad virtual, mira cómo muevo un muñeco ahí, ¿no? Y ahora ya, bueno, pues sí, normal. Entonces, nos habituamos muy rápido, pero cuando se cree que es un tema mágico, entonces eso es un serio problema. ¿Por qué? Porque te crees lo que sale de ahí, que esa es la segunda dimensión. Estos siguen siendo algoritmos, ¿ok? Siguen siendo algoritmos. Entonces, depende tanto de lo que le des a ChatGPT, ¿vale? O a cualquier tecnología como esta, ¿sí? Y cómo esté programado el algoritmo y las redes neuronales que están utilizando para que me dé un resultado. Entonces, desde esa perspectiva, tú has visto también, seguramente, gente que ha estado enseñando, dice, mira, ChatGPT se equivoca también, ¿no? Y muestra cosas que da mal, ¿sí? Y que ha respondido mal. Bueno, ChatGPT no se equivoca, es lo mismo que una calculadora. La calculadora, si yo la programo para que 2 más 2 diga 7, la calculadora no se está equivocando. Lo que está haciendo es ejecutando el algoritmo que le he dado. ¿Ok? Exacto. Entonces, dependiendo de los datos que le doy y dependiendo del algoritmo, es así como recibe la información. Entonces, conecto de nuevo. Si crees que eso es mágico y que es un cerebro y entonces no se equivoca y me da información y te la tragas y te la meriendas, hemos cometido un grave error, ¿vale? Porque esto está programado por seres humanos
podríamos volver al tema de la ética, pero está programado por seres humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas herramientas las utiliza YouTube y cuando pones una canción, por ejemplo, voy y pongo, no sé, a Norah Jones, ¿vale? Que me encanta, y pongo una canción de Norah Jones, después me pone una más o menos relacionada y después me pone reggaetón. O sea, ¿cómo puede llegar a la conclusión ese algoritmo de ponerme reggaetón? Y adicionalmente, porque cada vez que me pone reggaetón lo paro de inmediato. Entonces dice, hombre, ya era hora que aprendieras. No, es que me quiere vender reggaetón, ¿sabes? Es que está programado para eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esto también está programado. Entonces no se equivoca, ¿no? Está dando el resultado para el que fue programado. Entonces, no te lo puedes creer tampoco como que si fuera el oráculo, ¿no? Exacto. Y entonces todo lo que te da es perfecto y cierto. No, no, para nada. Si coge documentación que es falsa o que es maliciosa, pues te va a dar un resultado exactamente igual. Entonces, de nuevo, es una herramienta para acelerarnos, pero no es ni papá ni mamá, ¿vale? Ni es un oráculo fantástico, es sencillamente una herramienta de búsqueda que nos ayuda a acelerarnos. Vale. Muy bien. ¿Y cómo pueden las empresas, se puede utilizar ChatGPT? Tú has dicho antes que ya los malos lo Sí. estaban utilizando para hacer programas. ¿Cómo se pueden defender las empresas de esto? Pues esto es una carrera armamentística, ¿no? O sea, sabes que en la parte de ciberseguridad estamos en una guerra, llevamos muchos años en guerra, ahora con el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania se ha, pero multiplicado por 200 además. La única diferencia es que no vemos los proyectiles pasar, ¿no? Que serían los ataques a las organizaciones. Entonces, dicho esto, es una carrera armamentística, así que si los malos están construyendo más tecnología, pues los que tienen que defenderse tienen que echar mano también de la tecnología de la misma forma. O sea, la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo en la detección. De hecho, en las tareas de detección temprana, que significa antes de que me ataquen o en el mismo segundo en que me están atacando, pues hay muchas herramientas con inteligencia artificial para servirse de esas detecciones. Nuevamente, el problema es que son las grandes corporaciones las que tienen personas especialistas en esto y la mediana y pequeña empresa pues el problema principal es que no le prestan atención. Entonces, al final Exacto. del día, cuando llega, ¿no? Entonces, y caen con los ataques más básicos. Es una carrera armamentística. Básicamente, dado que estamos hablando de tecnología y adoptar tecnología, o sea, en todas las empresas necesitas tecnólogos, personas que vayan especializándose y que vayan ayudando con la tecnología. La tecnología es muy rentable, o sea, que no parezca que alguien, que también me lo dice, no, es que la pequeña empresa no se puede dar el lujo de tener personas de tecnología que además somos caros, ¿vale? Yo lo Sí. sé, ¿vale? Pero somos súper rentables, o sea, los proyectos de tecnología en 3, 4 meses ya se han cubierto y a partir de ahí, o sea, quiero decir, ya han llegado al punto de equilibrio y a partir de ahí te dan beneficios, los beneficios son rapidísimos. Entonces, es bueno invertir en la tecnología. Efectivamente, también este tipo de algoritmos y redes neuronales y servicios está disponible, o sea, las empresas como IBM, como Claro. Microsoft, como Amazon, Google, todos estos venden este tipo de servicios, de hecho asesoran, tienen una cantidad de librerías importantes para que vayas incorporando cosas. Yo creo que es estupendo, por ejemplo, todos aquellos chats que eran así bastante pues torpes en algún momento, ¿no? Que te ayudaban y dice, hola, soy Wally, hazme preguntas, ¿no? Y entonces, y tú te cansabas, dice, pero si es que no me responde correctamente y tal, bueno, pues ahora lo puedes cambiar, conectándolo a otro tipo de librerías, a este tipo de librerías tan avanzadas con el uso del lenguaje, con lo cual, pues ahora ya tengo una forma de comunicarme muchísimo mejor con las empresas. Es un ejemplo, ¿no? De cómo utilizarlo. El tema está que una cosa que tú acabas de comentar y es el tema de que las grandes empresas esto lo tienen clarísimo. Es decir, ahí no hay. El problema son las medianas y las pymes. Y muchas veces el problema es que no tienen los recursos financieros suficientes para contratar a una persona de este nivel, que les realmente. Esto, ¿desde dónde o a quién habría que pedírselo? ¿A cámaras? Bueno, tú es lo que estás haciendo en Madrid, ¿no? Sí. ¿Quién debería ayudar
a pymes y a pequeñas, micros y a medianas empresas? Pues yo Marlon. diría que los socios de las empresas y los dueños de las empresas, honestamente, porque sí, es muy caro, es verdad, pero es lo que te decía, es muy rápido, el beneficio se obtiene muy rápido. Entonces, bueno, si no lo puedes tener interno, tienes formas de hacer outsourcing, ¿no? Y contratarlo fuera, pero lo que sí es verdad es que tienes que verlo de una forma más global y más holística, ¿no? Esto es parte de la transformación digital, o sea, la ciberseguridad o la inteligencia artificial no son el objetivo, o sea, ese no tiene que ser el objetivo, tiene que ser la transformación digital. Entonces, cuando haces una transformación digital en una organización, es parte de lo que te comentaba y además que si es una organización pequeña tendrá 3, 4 productos que los conviertes en servicios y multiplicas por 3 o 4 la facturación de la organización, con lo cual el punto de equilibrio, el retorno de la inversión lo obtienes muy rápido, por lo general hoy con los proyectos de tecnología llega en 4 o 6 meses, con lo cual ahí mismo tienes la financiación. Yo creo que lo que no tienes es muchas veces me voy a lanzar, ¿no? Tengo que Bueno, y lanzarme. porque da miedo y diciendo, Ya, ¿cómo me meto yo ahí? sí, Exacto, sí, cuando no sí. soy tecnóloga o tecnóloga, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, pues Es, buscar empresas con las y, que te no, puedas y afiliar. cámaras de comercio y asociaciones empresariales no deberían pues, Pues ayudar. supongo, sí, sí, supongo que sí. O sea, yo creo que ya depende de la misión de todas estas, ¿no? Bueno, Pero, también es pero cierto. supongo que sí, sí. O sea, hay bastantes hubs de innovación, por ejemplo. Entonces, hay formas que son muy económicas, pero bueno, esto quizás hay que hacer otro programa y con otro invitado, ya te presentaré, pero hay formas bastante económicas de hacer intraemprendimiento, ¿no? El hecho de que digas, bueno, voy a dedicar un pequeñísimo porcentaje, imagínate un 5, un 7% de lo que estoy produciendo para reinvertirlo en intraemprendimiento, pero me voy a comportar como si fuera una startup y me voy a ir a un hub de innovación que las hay, Madrid tiene los suyos, casi todos los ayuntamientos, y es que está muy de moda, o sea, hasta Correos tiene uno, ¿vale? Lo tienen las empresas de telecomunicaciones, los tienen todas las empresas de tecnología y no tienes que ir a puerta fría tampoco, ¿vale? Porque lo que tienes que hacer es buscar cuando tienen eventos en los que presentan los proyectos y presentan los modelos con los que están trabajando, etcétera, y entonces empezar a engancharte, como si, insisto, como si fueras una startup, ¿no? Entonces, para que puedas revisarlo. Hay otras empresas con las que puedes trabajar también un poquito a éxito, ¿vale? Con lo cual hay que hacer un poquito de búsqueda. Lo que no hay que hacer es quedarse rezagado. Evidentemente, si dices, bueno, dentro de la próxima semana lo miro, pues acabas de perder 5 días, ¿no? Exacto. Ese es el único caso. Oye, tenemos aquí otra nueva Sí. pregunta, Eduardo, bueno, de Eduardo, que dice, yo he estado usando la herramienta y he de decir que en una consulta se inventó cosas. Espera, lo voy a poner aquí. Hace unos días hice una prueba y se inventó una ley que no existe en Costa Rica. La pregunta es, ¿se lo inventó o tomó los datos de una fuente que el algoritmo lo dio como válido? Pues efectivamente sí, tomó. A ver, todas estas herramientas se basan en datos, ¿ok? Entonces, sí es verdad que cuando estás utilizando inteligencia artificial para encontrar la solución a algo, imagínate un laberinto, entonces no le puedo dar los datos del laberinto, ni tiene que salir a buscarlo, entonces ahí puedes utilizar Machine Learning de una vía, pero está buscando la salida a un laberinto, ¿vale? No está buscando una ley o no está buscando documentación o jurisprudencia o cualquiera de estos escenarios. Entonces, lo que está haciendo en este caso es basándose en datos, haciendo estimaciones, ¿vale? Entonces, sí, en la parte legal está dando mucho de esos temas, que luego es muy gracioso porque tú le haces una pregunta y te dice, bueno, pues eso el constitucional ha dicho, ¿sabes? Y tal. Y entonces le dicen, ¿me puedes dar la referencia o el enlace y tal? Sí, ahora ya no. Dice, deberías buscarlo en la página web del constitucional. Y casi te puedes imaginar ahí al algoritmo cruzando los dedos y diciendo, espero que encuentre algo, ¿no? Pero efectivamente es porque está basado en datos, es parte de lo que estábamos hablando antes te va a dar una respuesta basada en los datos que salga a buscar.
Y ojo, si tiene datos falsos, pues te va a dar datos falsos. Si lo que va a hacer es una proyección, pues va a ser una proyección. Eso es lo que hace el sistema neuronal. Entonces, en este caso, con lo que nos preguntaba Eduardo, efectivamente, pues ha utilizado datos, ha utilizado algún blog, algo que alguien escribió en algún momento y ha hecho su pequeña proyección y ha dicho, pues existe esa ley seguro, ¿vale? A mí me ha pasado también y me ha dado cosas como el Constitucional ha dicho esto, ¿no? Y no, no lo ha dicho. Sí, sí, es curioso. Bueno, seguimos con las preguntas. ¿Cuál es tu opinión sobre, bueno, esto ya lo has dicho, sobre la ética y en el desarrollo y uso de inteligencia? Eso es, claro, muy personal. La ética es ¿Cómo, para las personas, sí, eso. exacto, cómo podemos, porque claro, no hay forma de garantizar que haya un uso ético, porque esto legalmente no se puede hacer, ¿no? Bueno, a ver, pero es que es lo mismo, con este boli también puedes matar a una persona, ¿no? O sea, este que tengo aquí en la mano Exacto, también puedes matar a una persona, dices. Vale, entonces, ¿qué cosas puedo hacer? Bueno, pues los Vic ¿sabes? Que le cortan aquí para que si se lo traga no se ahogue, cosas así. Bueno, puedes intentar tener algún tipo de mecanismos, pero lo que siempre hay que pensar es que cuando se crea un producto, luego ese producto se ofrece como un servicio. Al servicio es al que puedes en algún escenario regular o al que puedes evaluar. El producto no, ¿vale? Es el servicio el que puedes regular. O sea, pensar lo que esto ya existe en el mundo físico. Por eso es tan importante y por eso decía al inicio que yo no pondría leyes diferentes para la parte digital. O sea, en el mundo físico, por ejemplo, cuando ves una construcción, por ejemplo, y están utilizando pues distintas herramientas que son súper peligrosas, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues al servicio de construir, nos aseguramos de que lleven chalecos, de que se pongan los cascos, de que si están en una zona peligrosa, pues se estén atados. Incluso hay certificaciones para los niveles de altura a las que puede trabajar una persona. O sea, no puedes fíjate. coger un obrero de entrada y decir, oye, me voy a dedicar ahora a la construcción porque no encuentro empleo. Vale, fenomenal, ningún problema, súbete a la planta 27 y empieza a clavar cosas. O sea, no. O sea, se tiene que quedarse abajo, de hecho. O sea, hay toda una regulación y de hecho certificaciones para las personas que van a estar en zonas según el riesgo, etcétera, ¿no? Entonces, es exactamente igual. O sea, lo mismo tenemos que hacerlo en los servicios. Entonces, por ejemplo, lo que decía en YouTube, ¿no? O lo que está haciendo Elon Musk con Twitter. Entonces, con Twitter, ¿no? Que está poniendo también, él diciendo, no, vamos a poner una serie de reglas, pero las está poniendo al servicio que está prestando, no a la tecnología. A la tecnología no se le puede poner o no se le debe poner, pues no tiene ningún sentido. No puedes poner ahí, ¿sabes? La variable o la constante, ¿sabes? Ética igual on en la programación, no, eso no se puede. Claro, pero fíjate, claro, el tema esto es con ChatGPT, pero estos programas que de inteligencia artificial que están haciendo fotos, la policía está horrorizada, está pidiendo moratorias para esta inteligencia porque hace unas fotos que te puede, no se sabe si son reales o no, de tan reales que son. ¿Qué hacemos Claro. con esto? Bueno, mira, para mí es bastante simple. Esto ya existía desde hacía muchos años. O sea, si has visto una película, por ejemplo, no sé, esta fabulosa de Avatar que salió recién en Sí, las Navidades, ¿no? Qué pasada de película, qué escenarios, qué sentimiento de que es real y tal. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que estaba en manos de profesionales. O sea, ya nos podían engañar, ya nos podían hacer unas fotografías maravillosas y estupendas y decir, pero ¿eso es real o no es real? La diferencia es que estaba, digamos, que solo dedicado a aquellos que sabían mucho Photoshop. Si te acuerdas que antes decía, es que sabe mucho Photoshop, ¿no? Entonces estaba muy exacto. dedicado a profesionales y lo que ha pasado ahora es que se ha universalizado, ¿no? O sea, entonces cuando se universaliza, que era un tema que habíamos hablado, pues también los malos pueden hacer esto y también pueden falsificar. Pero también hay herramientas de detección. Por ejemplo, Intel Sí. sacó hace 2 semanas una herramienta para detección de imágenes para saber si habían sido creadas con Ah, inteligencia qué bueno. artificial o no, y tiene un 99, no sé cuánto de acierto. Eso es sencillamente por decir, no quiero decir el 100, no vaya a ser que me cuelen alguna y me vengan a reclamar, pero entonces, lo que te decía es una carrera armamentística. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, por ejemplo, los jueces tienen que actualizarse, tienen que empezar a utilizar
tecnología, tienen que aprender de esto, espero que vean este debate, ¿sabes? En el Poder Sí, Judicial y entonces, vale, ¿sabes? Entonces, que puedan tirar porque muchas veces también ocurre, y conozco algunos peritos que salen ahí súper frustrados, que ha dicho el juez que no se puede firmar un documento en PDF, pero ¿qué dices? ¿Sabes? Dice, hombre, y lo llevamos haciendo desde no sé cuánto, pero claro, el juez no se actualizó, y entonces no es problema de la tecnología, no es problema de nada, es que el mundo sigue girando alrededor del sol, y este se quedó muy tranquilo ahí en una silla. Entonces, insisto, carrera armamentística. Entonces, sí, ahora muchos malos van a poder usar esta tecnología. Oye, y si los buenos usamos una tecnología que nos ayude a detectar esta tecnología, pues vendría fenomenal. Entonces, la detección de si una fotografía ha sido creada por una inteligencia artificial existe. La tecnología que revisa, por ejemplo, si un texto ha sido escrito por una inteligencia artificial existe y te lo da el 100%. Además, de acierto, ¿vale? Entonces, bueno, 99,9 para que nadie me reclame. Entonces, por si se cuela algo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Si nos actualizamos todos, pues entonces vamos más rápido. está claro, está claro. Muy bien, seguimos con, yo sigo, y si hay alguna pregunta que a ti se te ocurre, también, ¿eh? O sea, Vale, sí. Y me eh, pregunto a mí mismo. no, tú me dices, oye, me gustaría que me Vale, vamos a preguntaras hablar y de un este tema, tema, sí, sí, sí. sí, sí, un tema interesante es este. Bueno, ¿cómo, entonces, bueno, ya esta ya me la has respondido. ¿Cómo consideras que los gobiernos deberían actuar ante este tipo de tecnologías? Pues no le he respondido al 100, si quieres. Mira, yo creo que hay que ver unas cuantas cosas, de nuevo, varias dimensiones. La primera, efectivamente, que lo hemos dicho, es la parte de educación con todo el mundo. Lo que pasa es que el gobierno es el primero que se tiene que educar, ¿vale? Y normalmente son los más lentos en educarse o autoeducarse o en adquirir el conocimiento. Y la segunda es una construcción por capas. Hay una situación que sí estamos viviendo, Mercedes, y que yo creo que merece la pena, de hecho, que vaya a debate de la sociedad, de público y al debate político. Y sí es la pérdida de soberanía que estamos teniendo en los distintos países. Lo voy a explicar. Alguien crea una aplicación maliciosa en cualquier país, en Rusia, en Irán, en Corea del Norte, y la sube a una store de Google, de Apple, de Microsoft, ¿vale? Y la descarga una persona en España y si cae en una trampa, si cae en un problema de ciberseguridad, no hay nadie que le pueda ayudar. O sea, si vas a la policía y lo denuncias, ¿para qué? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que hemos perdido la soberanía. Voy a explicarlo mejor. Si Sí, yo pongo un bar, ¿vale? Tengo que ir a pedir unos permisos y seguramente va a venir sanidad y va a venir el ayuntamiento y me van a poner una serie de requisitos. Yo cuando entro o cuando entra un cliente a mi bar, no tiene que entrar y decir, venga, espérate, antes de pedirte cualquier cosa, enséñame que todo lo tienes al día, sí, exacto. tráeme a la gente de la cocina, voy a revisar la documentación y asegurarme que está en la seguridad social, ¿sabes? Entonces, no, porque ya hay alguien que me ha revisado, ¿sí? O que yo asumo que hay alguien que ha ido a revisarlo y que además pasa por ahí revisando las cocinas, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es lo que nos ayuda a generar confianza. Y si por alguna razón me estafan, no me tratan correctamente, lo que sea, tengo una serie de mecanismos para que en mi país, en el sitio donde yo pago los impuestos, pueda ir y pedir que se me defienda. Pero en el caso de la tecnología, este no es el escenario. Y ahí sí estamos perdiendo, ¿vale? Estamos perdiendo soberanía, y es una soberanía digital. Si alguien se ve estafado, por ejemplo, con otro tipo de herramienta, ChatGPT al menos sabemos dónde está, ¿vale? Pero si se ve estafado con otro tipo de herramienta, imagínate una herramienta de la India, ¿cómo reclama? Y si va a la policía, si va a la Guardia Civil y pone ahí la denuncia, ¿qué espera que haga la Guardia Civil si no pueden ir a la India a hacer nada? ¿Vale? No pueden ir a exigir que se elimine esa aplicación, por ejemplo, de un store. Entonces, estamos en el país Internet, ¿vale? O en el país Google, o en el país Apple, donde ellos son los que gobiernan, ellos son los que nos dan las herramientas y las personas estamos, pues básicamente
con muy pocas opciones de ejercer soberanía o de pedir amparo en un momento determinado. Entonces, ¿cómo deberían actuar los gobiernos? ¿Deberían poner una capa de soberanía? Esa era la pregunta, ¿no? Esta era la introducción. Digo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? En la informática nosotros todo lo creamos en capas, todos son capas, capas, ¿sí? La seguridad es una capa, ¿no? La protección del medio ambiente es una capa, la accesibilidad es una capa. Entonces, deberíamos poner capas en todos los servicios que se prestan, y recuerda servicios, no los productos, en los servicios, de manera que, por ejemplo, si alguien, o sea, de los que nos han preguntado en Costa Rica, en Colombia, ¿sí? Por ejemplo, oye, crea una aplicación estupendísima y dice, quiero que también en España o quiero que también en México la puedan utilizar, pues entonces que los gobiernos hayan creado los mecanismos para identificarle, para saber quién es, para poder pedirle garantías posteriormente. Los gobiernos además en conjunto que tengan leyes que sean similares, pero es que hay países que son frontera y unos tienen unas leyes y otros tienen otras leyes. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar de frontera y ya lo que estoy haciendo, sí, ya es legal o no es ilegal si se quiere, ¿no? Entonces, sí tienen que trabajar en conjunto para que recuperen la soberanía y puedan proteger a la población y a los ciudadanos y ciudadanas. ¿Y esto se puede hacer desde un país o debería ser hecho, por ejemplo, por la Unión Europea, esa capa? ¿O debería Bueno, ser me da global? muchísimo miedo si lo hace la Unión Europea porque por lo general fallan siempre, no han acertado ni una en los temas digitales. Pero yo creo que tienen que ir haciéndolo, cuando hablamos de soberanía es cada estado. Yo creo que cada estado tiene que hacerlo, pero trabajando en conjunto, ¿vale? Para que les sirva a todos los demás estados. Yo creo que está bien, digamos, si lo que lees es la constitución de por qué se constituye la Unión Europea, esos eran unos buenos principios, pero no era el objetivo que fuera, ¿sabes? Estos que regulan y ponen las leyes que se les antoja y de la forma que quieren y luego obligan a los demás. Eso no estaba en los principios de la creación de la Unión Europea. Pero si nos vamos a los iniciales, que es justamente pues para ayudar a que todo el mundo pueda estar en la misma página, entonces me parecería maravilloso. Respuesta, cada estado, pero en trabajo en común con todos los demás estados, pues para que además tenga sentido, ¿no? Y no nos pase como hemos tenido con algunos políticos, si recuerdas que cometieron un delito en España, pero se fueron a otro país de la misma Unión Europea donde no era un delito, ¿vale? Exacto. Entonces no podías ni siquiera pedir la extradición porque dice, hombre, no te voy a extraditar porque aquí eso estaría perfectamente permitido. Bueno, pues la misma situación tendría que darse. Entonces, cada estado el suyo, pero que entre estos estados hayan hablado previamente, que eso no es difícil, y hayan puesto la misma regla de manera que se puedan no solamente compartir, sino colaborar. Exacto. Eso es tan difícil, pero bueno, ojalá. Muy dificilísimo. Hoy... Pero bueno, vamos a ir sembrando. Vamos a ir sembrando, exacto. Sí. Hoy tenemos aquí dos preguntas, sí. Eduardo, sobre ChatGPT. A ver si me explico. Lo que hay sobre estos avances sobrepasa mi capacidad. Es que un momento, te lo voy a mostrar para que lo veamos. Temas sin discusión y es obvio, pero ¿qué viene? ¿Cómo acompañarnos con eso? ¿Cómo administrarlo? A mí me gusta hablar bajo un enfoque de riesgos. Quisiera un comentario entonces sobre esos riesgos. No sé si la entiendo muy bien. Sí, yo creo que le he pillado el sentido. O sea, realmente, ¿cómo lo vamos a usar? Hay una frase que estamos utilizando mucho ahora los tecnólogos y es copilot o copiloto. ¿Vale? Entonces, lo que tienes que pensar, imagínate un médico, voy a decir distintas cosas, imagínate un médico, entonces, ¿cómo va a utilizar la inteligencia artificial y herramientas como estas? Pues lo va a utilizar, ¿sí? Pidiéndole información, porque podrá procesar muchísimos datos, y entonces le va a pedir información y lo va a tener como copilot, como copiloto. Eso sería más o menos como si tuviera 3, 4 médicos ahí al lado, ¿sí? Y dice, a ver, ¿qué opináis? ¿Sabes? Estos son los síntomas y estas son las circunstancias que se están dando, ¿sí? ¿Qué opináis? ¿Sabes? Que ve todos los aristas. Además, piensa que esta tecnología podría revisar no solamente mi expediente al completo, que no sé, todos los que hayan ido a un médico, por ejemplo, te sientas ante el médico y el médico no revisa ni siquiera mi expediente, o sea, ve los 2 últimos apuntes, me hace alguna pregunta y después me echa de ahí. Pero la inteligencia artificial sería capaz no solamente de ver todo mi expediente, ver el de mi mujer, el de mis niñas, el de mis padres, el de mis abuelos, el de mis hermanos, ¿sí? Verlo globalmente y entonces descubrir algo y decir, mira, podría haber alguna situación como esta, y el médico toma, ¿sí? Acciones. Entonces, es un copiloto, ¿vale? Entonces, un asistente personal.
un asistente personal, pero es un mega asistente Mega personal, asistente. ¿sabes? O sea, Yo sí, sí, porque yo lo súper estoy utilizando exagerado. y es fantástico, sí, ahí tienes toda razón. Exacto, exacto. Entonces, es tremendo, ¿no? Entonces, o en la investigación. Pues antes piensa en esta búsqueda, que es realmente lo que ocurre con ChatGPT. O sea, tú vienes a hacer una investigación de algo, lo pones, por ejemplo, en un buscador, como podría ser Google, te da 10 opciones, las tres primeras son malísimas y es publicidad, pero ya le diste clic, ya fuiste y dices, esta no me vale, sí, ahora esta otra, coges un extracto de aquí, coges un extracto del otro, lo ves y tal. Y entonces, ¿qué es lo que hace el ChatGPT? Pues esa misma tarea que estabas haciendo o que le habrías dado a un becario, ¿sabes? Y que tardaría un día o 2 días en compilarte, pues mira, tengo estas 7 fuentes y yo creo que estos son los mejores párrafos y he leído este documento, ¿sabes? Que tenía 150 páginas y he extraído en la página 99 la parte que te interesaba, pues eso es lo que ha hecho ChatGPT, ¿no? O una tecnología similar, o sea, ha cogido todo eso, ha buscado dónde estaba y me lo ha condicionado en una página. Entonces, ¿qué hizo? Me ahorró un montón de trabajo en la investigación. Ahora, muy importante, ¿cómo lo uso yo? Que es parte de la pregunta de Eduardo. Claro, Es que ChatGPT no se le ocurrió la pregunta, tú eres el que le ha preguntado. El humano es el exacto. que le ha preguntado, el médico es el que tiene enfrente ahí al paciente y es el que hará la pregunta, ¿sí? Y entonces ahí vendrá la respuesta. Y entonces nosotros le hacemos preguntas, o sea, esto no va a salir a dominar el mundo, ni ChatGPT le vas a encontrar en una plaza un día tomando el sol porque hace bueno, ¿vale? O sea, sencillamente está ahí esperando a que los humanos le hagamos preguntas para darnos respuestas. Totalmente. Yo te diré que en temas de selección, de análisis de currículum, que es lo mío, en temas de competencias, lo tienes que revisar, por supuesto, porque además cada uno tiene, pero es un asistente personal magnífico. Claro. Efectivamente, a mí me está ahorrando muchísimo con los correos, o sea, me costaba muchísimo estar al día con los correos electrónicos. Yo recibo más de 100 correos electrónicos al día, como Fíjate, seguramente la mayoría de las personas. Entonces, pues para que te ayude a ir clasificando los correos, leyendo, ¿sabes? Poniendo, entonces vas poniendo reglas y vas poniendo reglas y a un momento determinado me ayudará mucho. El asistente, ¿no? El que decías tú, solo que es exacto, súper vitaminado, ¿sí? Un exacto. copiloto. Bueno, pues aquí tenemos Aderiz Brenes que Castro, que nos hace otra pregunta. ¿Cómo pueden las pymes aprovechar estos desarrollos tecnológicos para generar ventaja competitiva? Sí, mira, Adri, el hecho de usar tecnología ya es una ventaja competitiva, ¿vale? Exacto. O sea, si imagínate dos empresas y hay una que tiene, una se abre la puerta sola cuando se aproxima una persona y la otra hay que girar la puerta y hay que abrir la puerta tirando. Bueno, pues la que tiene el que se abre sola la puerta cuando se aproxima una persona ya ganó en muchos aspectos. El primero de los aspectos que ha ganado es que la gente entra y sale muchísimo más rápido. Y el segundo es que una persona en silla de ruedas también puede entrar y en el que hay que tirar del pomo y hay que tirar la puerta, la persona en silla de ruedas no puede entrar o una persona ciega, ¿sabes? Tendría que palpar toda la puerta para poder encontrar dónde va a entrar. Entonces, si te das cuenta, el uso de tecnología tan simple como es la detección de movimiento para que se abra una puerta, ¿sí? Ya está ayudando a esa empresa a ser más rápida. Entonces, todas las tecnologías son más rápidas. Claro, poner un sensor de este estilo es bastante más fácil que decir me voy a conectar a una inteligencia artificial y voy a conectar mis sistemas. Pero bueno, eso es lo que hacemos los que hemos estudiado este tema. Entonces, lo que te diría es que hay que buscar empresas. Yo diría además, yo creo, y vamos a dejar un mensaje interesante, yo llamaría a las empresas de tecnología, algunas de las pequeñas, pues las grandes están desbordadas honestamente de trabajo, pero las pequeñas a que se asocien, ¿sabes? Porque quizás en un momento determinado, pues la pyme, lo que decías, no puedo desembolsar esos 3 meses iniciales, ¿no? Que es como cuando vas a contratar un comercial y dices, si ya sé que un comercial me va a ayudar porque me va a traer ventas, lo que pasa es que no vende el mes 1 y el mes 2 y yo le tengo que pagar, ¿sí? Entonces, bueno, pues no tengo esa inversión inicial, pues vamos a buscar alguna organización o empresa con la que asociarnos. Hay bastantes herramientas que no son tan complejas para hacerlo. Hay escuelas de negocio, por ejemplo, que están sacando a personas que recién
han completado programas donde han aprendido mucho de datos y de inteligencia artificial y pueden hacer estos temas de intraemprendimiento, ¿no? Y de startup con ellos en colaboración o coger estudiantes que están haciendo prácticas y tal. Y entonces, bueno, pues dar esos pequeños pasitos, pero esperaría que se puedan unir y buscar compañías que les puedan ayudar a acelerar sus organizaciones. Todas las tecnologías van a acelerar. Yo sí, y además yo desde luego estoy contigo sobre el asociacionismo. Genera sinergias increíbles y yo creo que las asociaciones empresariales deberían ayudar con ese tema. Los hubs, exacto. Cuando me has presentado, has comentado que dirijo el laboratorio de ciberseguridad del Madrid Capital FinTech. Entonces, por ejemplo, cuando hemos estado pensando en una serie de herramientas, de hecho, para el mundo FinTech, InsurTech, ¿sí? Dice, bueno, entonces vamos a crear esto. Hombre, no, crear no. Vamos a llamar a las empresas que saben de esto y le vamos a decir, oye, socios, sí, compartimos y aceleramos. Sí, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, y ahora, por ejemplo, si te quieres unir a Madrid Capital FinTech, pues yo ya hice ese trabajo de traer toda esa tecnología y toda esa ayuda, ¿no? Para que la puedas tener a disposición. Entonces, vamos a buscar un poquito, ¿no? Esto o a motivar la ciudad, en dado caso, si vives en una ciudad en donde dices, es que estoy un poquillo aislado y tal, bueno, pues vamos a juntarnos, lo que decía Mercedes, con la Cámara de Comercio o con la asociación más viva y activa que esté en ese momento, y vamos a hacer que ocurra. Sí, y además ahora yo creo que en todos los ayuntamientos, sean del color que sean, están viendo la importancia de esto, que es que antes no parecía que, pero ahora cualquier ayuntamiento, una prioridad es apoyar a todas las pymes y porque es que son esenciales. Así que, efectivamente. A ver, aquí teníamos otra. ¿Cómo podemos, antes de pasar a otra pregunta que nos han hecho, pero a mí sí que me interesa esto también, ¿cómo podemos equilibrar la innovación en inteligencia artificial como ChatGPT con la protección de la privacidad y los derechos de los usuarios? Malamente. Sí, vale. Ahí sí que, mira, la primera que estoy ahí un poco negativo. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un reglamento de protección de datos muy malo, ¿vale? Que no protege, sino que está orientado al cumplimiento. ¿Ok? Entonces, estos temas de las cookies, por ejemplo, son unas trampas absolutas. O sea, el hecho de cuando vienes y dice, nos preocupa su privacidad, con lo cual queremos robarle todo lo que podamos. Le voy a instalar absolutamente todas las cookies que pueda colarle, ¿no? Entonces, claro, ahí estamos completamente vendidos y el problema es que la ley además justamente fue creada en ese sentido, en el sentido de que pues con un clic ni te dan un recibo de qué es lo que has aceptado, ¿vale? Para que además puedas validar, o sea, trata de público como imaginarte estas dos situaciones. Tienes una ventanilla que dice, nos preocupa su privacidad y no sé qué historias y tal, y entonces tienes un botón que dice aceptar y otro que dice denegar. ¿Cómo sabes que el que al darle clic al de denegar estás denegando? Porque realmente depende de la programación que esté del otro lado. Claro, porque te confías. Sí, pero no te dan un recibo, que era lo que tendrían que haber pensado los que escribieron esta ley, ¿sabes? O sea, en cualquier otro escenario, si tú y yo, Mercedes, pactamos que vamos a hacer otra entrevista de esta, pues decimos la fecha, la hora, etcétera, ¿sabes? Oye, ¿de qué tema vamos a hablar? Pues vamos a hablar de estos temas, ¿no? Entonces, y nos cruzamos un par de correos, por ejemplo, pero en este caso no queda nada, ni una sola evidencia, o sea, ¿a qué le dio qué? ¿Qué cosas me instaló? Pues no lo sabes. Entonces, en el tema de privacidad no estamos vendidos por la inteligencia artificial, estamos vendidos por los reglamentos que tenemos y la forma en que estamos trabajando, efectivamente. Entonces, ahora, encima con la inteligencia artificial, pues es un más, ¿vale? Así que una recomendación a los gobiernos, a los legisladores, es que legislen bien ese tema. Bueno, a ver, a mí me sorprende mucho que los reglamentos no se llame a la gente que sabe de los temas. O sea, digamos que cualquier ser humano se imaginaría que si están regulando alguna cosa médica, pues llamen a médicos para que les asesoren, ¿no? Sí. O si están regulando alguna cosa que tiene que ver con la física, pues que llamen a físicos. Bueno, pues este caso, por ejemplo, en la tecnología no han llamado a informáticos ni han llamado a ingenieros de telecomunicación como para que pudieran asesorarles. Entonces, por eso exactamente hicieron lo contrario
contrario de lo que tenían que haber hecho, ¿sabes? El hecho de dejarle al ciudadano, porque piensa que mi madre, por ejemplo, que acaba de cumplir 80, mi padre que va para 90, lo que ha dicho el reglamento es que ellos tienen que decidir si aceptan o no, o entran a configurar cosas, y entonces vamos a ver que les cuesta darle un botón, ¿sí? Como para que le dejes de lado la responsabilidad, y después, insisto, como total al final no le pides un recibo o algo que puedas venir a evidenciar, oiga, yo dije de negar y usted igualmente me puso la cookie, pues no hay nada que puedas hacer, o sea que ahí estamos vendidos. Recuerdo cuando llevaron a Mark Zuckerberg al Senado en Estados Unidos y le estaban preguntando, un senador sacó un tocho así de las condiciones legales, y le dice, ¿y usted le pide a la gente que acepte esto? ¿Usted cree que la gente se puede leer esto y lo puede entender? Y yo lo que decía cuando veía eso, que lo vi en directo, decía, pero senador, esa pregunta es para usted, el que ha hecho la ley es usted. O sea, ¿usted cree que se puede leer a alguien? Sí, evidentemente no. ¿Por qué? Porque eso lo tiene que aceptar el gobierno, que era cuando estábamos hablando de la soberanía. ¿Sí? Esa parte que es otra vez como si yo entro a un bar, como si entro a un restaurante y soy yo quien tiene que aceptar todas las condiciones del que está ahí. O sea, dice, pues usted entiéndase con el del restaurante. ¿Cómo que yo me entienda? O sea, usted es el gobierno, ha cogido mis impuestos, ¿sabes? Póngame gente que sepa de este tema y revise y no me deje a mí aceptarlo todo. Entonces, esa batalla en este momento está perdida. Entonces, no tiene que ver con la inteligencia artificial, sencillamente ya estamos entregando los datos y además la ley le pide que coja nuestros datos y nos obligue a aceptar. Fíjate. Hoy aquí tenemos una nueva pregunta Sí. refiriéndonos al asistente personal, a este gran asistente personal. Consulta, a ver, voy a mostrarla para que la podamos leer todos. A ver, aquí está, aquí está. ¿Cómo fortalecer nuestras habilidades y cuáles con el fin de hacerle la guerra a esta tecnología? Lo anterior también me lleva a la siguiente pregunta. ¿Es correcto hablar de desplazamiento del humano y paso a esta tecnología de punta? Vale, es una pregunta maravillosa, Eduardo. Sí, has Estás venido inspirado. entrenado. Sí, sí. Es una pregunta muy buena. Hay muchas preguntas ahí. Sí, mira, hablando de los médicos, la semana pasada, ahora que estamos en época de alergias y yo no era alérgico, pero hace 3 años que he empezado a ser alérgico y este año me he dado especialmente mal. Fíjate. Entonces he ido a consultar a un neumólogo o me han referido en realidad a un neumólogo y entonces la semana pasada estaba con el neumólogo. Y entonces era una mujer médico y ¿qué estaba haciendo? Estaba escribiendo todo lo que yo iba diciendo, ¿no? Y estaba ahí, pero en realidad estaba así, ¿vale? Sí, a dedo, ¿no? Entonces dices, bueno, pues tienes mucha tecnología ahí para que te ayude con el expediente electrónico. De hecho, ¿sabes? Estaba a distancia de un clic una radiografía que me habían hecho hacía un mes y entonces pudo entrar y verla. O sea, tienes mucha tecnología y ahora ¿qué le falta? Saber escribir rápido, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Eduardo? Pues tenemos que aprender a usar estas herramientas. Eso es lo que tenemos que hacer, o sea, saber usarlas, adaptarlas, parar un poquito. Tampoco se pasa nada si decimos que ¿a qué me dedico? ¿Sabes? ¿Cómo voy a utilizar esta tecnología? Llama a personas que saben de este tema, ¿sí? Organiza reuniones, no con los divulgadores, no, trae gente que sabe usarla, ¿no? Y ponlos ahí, venga, ¿cómo podríamos utilizarla dependiendo del mercado en el que está, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo mucho con empresas ayudándolas a convertir sus productos en servicios, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos, o sea, dependiendo, da igual, perdón, el tipo de producto, o sea, nos ponemos, yo sé de tecnología, tú sabes del producto, traemos y esta parte multidisciplinar, ¿sí? Y vemos cómo lo podemos utilizar. Entonces, nuevamente, yo creo que ahí lo que viene es la parte del aprendizaje. Había una segunda parte, ¿lo puedes poner otra vez la Sí, pregunta? sí, 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 Había sí, una sí. segunda parte también que estaba muy inspirada, ¿sí? Está el desplazamiento humano. Vale, gracias. A ver, de esto también los futurólogos, bueno, me gustaría contarme entre ellos en algún momento, también hemos hablado mucho, o sea, el humano, como he dicho, se está potenciando muchísimo. Entonces, en un momento determinado, ha habido cosas que han sido maravillosas, como cuando ves el coche autónomo y dices, pero entonces los que conducen el taxi, no sé qué, ya, y la persona ciega que se subió,
y que le dijo al coche autónomo, llévame a esta dirección, que nunca antes había podido hacer una cosa parecida y ahora, ¿sabes? Ese humano puede hacer esto, ¿no? Entonces, qué maravilloso, pero nuevamente lo que estamos haciendo es potenciándonos. Cuando ves estos eventos y ves a una persona que había perdido las piernas y ahora tiene tecnología en las piernas y va de pie y anda, y de hecho es más rápido que yo, porque le han puesto unas aleaciones fabulosas y va a toda velocidad, o sea, qué absoluta maravilla. O cuando vimos hace ya, de esto hará 4 años, que una persona que era ciega le pusieron unas cámaras con unos implantes y no solamente vio, es que tiene mejor vista. Mira, yo me tengo que poner la gafa porque me he hecho mayor y entonces me los tengo que poner para leer y ahora él tiene unas cámaras y hace zoom. ¿Sabes? Exacto, Entonces, exacto. es maravilloso. Nuevamente, la tecnología nos potencia. Entonces, no hay que tenerle ningún miedo, hay que irse actualizando. O sea, tal vez, digamos, la parte difícil que viene es que no me puedo acomodar. Entonces, dice, tan bonito que habría sido, ¿sabes? Haber parado, ya terminé la universidad, bueno, ya no voy a estudiar nada más. No, con la tecnología y en la era de la tecnología ya no puedes parar, tienes que ir actualizándote constantemente. Pero a mí me parece una aventura maravillosa, ¿sabes? Pues si todos los días van a ser iguales, me aburro. Entonces, hay que ir actualizándose, sí, pero ir adquiriendo todas estas cosas porque al final podemos terminar siendo unos cyborg fabulosos. Lo que pasa es que me has dado, Eduardo, por mi lado friki, ¿vale? Y claro, o sea, a mí esos temas me encantan, ¿sabes? Porque nos hacemos súper poderosos, muy potentes. A mí me da un poco de respeto, es decir, porque si te pueden hackear yo cuando dicen las personas que sois tan pro, Sí. tecnólogas, vamos, no me pongo yo un chip, yo claro, soy del siglo pasado, mucho más siglo pasado que tú, o sea, eso está clarísimo, pero porque además pienso, si me hackean el ordenador, me hackean a mí, y fíjate Claro, tú. sí. Sí, 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 Vamos, efectivamente. Pero de nuevo, claro, de nuevo, es que hay que saber usar las cosas, ¿no? O sea, el coche, ¿lo tienes que cerrar o no lo tienes que cerrar? O sea, sí, entonces, bueno, hombre, sí, deberías. Si estás viviendo en las zonas que vives, pues ahí seguramente lo tienes que cerrar. Yo estuve viviendo en Irlanda, por ejemplo, y ahí no se cerraban ni las casas, ¿vale? bueno, yo Entonces, viví 5 años en el norte, en un pueblecito en el norte de España, que salía de mi casa sin cerrarla y ahora claro. aquí en Madrid tengo un problema, me olvido la llave. Efectivamente. Entonces, bueno, Claro, pues eso, dependiendo de dónde estás, pues eso es lo que tienes que actuar. Por eso, nuevamente, exacto. la parte de educación, que todo el mundo la dice, pero es la que menos usan, ¿sabes? O sea, nadie se educa al final del día. Educación Entonces, por valores, Marlon, educación educación, por educación. valores. Mm. Así que, bueno, vamos a ir porque yo encantadísima, pero no sé tú cómo estarás. Pero a mí voy a llamar ahora al futurólogo y suelo acabar siempre con estas dos preguntas. En un contexto como el actual de incertidumbre, de cambios y hay digitalización acelerada, porque ya no es que vamos, ¿cómo decidir qué estudiar? ¿Qué recomendarías a alguien si te dijera, oye, ¿qué estudio? Vale, fenomenal. Bueno, a mí me resulta muy fácil responderla, pero déjame un poquito de background. En el año 2000, en una conferencia en Nueva Orleans, Elliot Macy estaba allí y él dijo una cosa que a mí me marcó para siempre y dijo, era el año 2000, y dijo que en el 2010, o sea, 10 años vista, todas las profesiones, todo el profesional iba a necesitar un 40% que había estudiado, un 60% de habilidades digitales. ¿Okay? O sea que si eras arquitecto, ¿sí? Era 40% la parte arquitecto, ¿sí? Un 60% el uso de las tecnologías, ¿sí? Aplicadas evidentemente a la arquitectura, ¿no? Y así en todas las profesiones. O yo creo que es bastante más. ¿Vale? Entonces, yo creo que no solamente acertó, sino que añadido a eso yo creo que es bastante más. Entonces, la respuesta es, yo creo que hay que estudiar lo que realmente te llama la atención, pero hay que saber dónde estás. Estamos en la era digital, entonces deberías estar muy alineado con la tecnología. En este momento es increíble, o sea, que hay unos niveles de desempleo en muchas zonas, muchos países, incluyendo España, que son tremendos, o sea, pero unas Sí, tasas altísimas de desempleo. Y sin embargo, por ejemplo, tecnología no ha tenido desempleo desde hace décadas.
¿vale? Y sigue así, ¿no? Y de hecho se sale a contratar donde sea a personas que sepan de tecnología. Entonces, claro, a mí me resultaría muy fácil decirle, estudia informática, telecomunicación, por ejemplo, que son carreras que están muy al alza, te tiene que gustar y si no, búscate algo que te gusta, pero alíñalo, por favor, con tecnología, porque es el mundo en el que vives. Entonces, hoy vivimos en un mundo digital, pues hay que estudiar temas que estén alineados digitalmente. En la última entrevista, una de las cosas que decíamos es que como sigamos así, volvemos al paraíso. La tecnología trabajará por nosotros y Bien. nosotros Sí. a dedicarnos a lo que nos gusta. Es el objetivo, Mercedes. Toma en cuenta que la población está creciendo mucho, se habla mucho, fíjate, o sea, recuerdas que mi lado positivo, ¿no? O sea, yo estoy positivo todo el tiempo. Entonces, se habla mucho de la escasez de recursos, pero es que la tecnología crea abundancia. No solo crea recursos, es que crea abundancia. Entonces, la solución a todos los problemas que tiene tanto el planeta, ¿sabes? Como problemas tan complicados como la muerte o las distintas enfermedades, si vemos, se van a curar con tecnología. Entonces, lo que tenemos que hacer es usarla más, aprenderla más y mejorarla. Y al final, efectivamente, o sea, que trabajen las máquinas. Si normalmente la gente está quejándose de si va a trabajar, pues eso, que trabajen las máquinas. La renta básica universal y las máquinas trabajando. Seguramente iremos hacia sistemas ahí, pero ahí tendrá sentido. ¿Sabes? El problema es tratar de implantarlo cuando todavía no hemos llegado, ¿no? Pero la renta básica Ahí es universal. cómo lo hacemos. Bueno, y la Estamos yendo ahí. segunda pregunta para tu bola de cristal. Venga. ¿Cómo crees que será el futuro del trabajo a 10 años y cuál crees que será su impacto en la sociedad? Wow, sí, fenomenal. Bueno, pues evidentemente como estamos hablando de la temática que estamos hablando, será un futuro muy asistido, muy automatizado, donde estaré muy conectado con la tecnología, como ya lo estaba en el mundo físico, insisto, ¿no? Hoy viajamos como nunca antes se viajaba. O sea, mi padre me contaba que él se subió a un avión pues una vez al año, ¿no? Y hoy, ¿sabes? Vamos y vinimos como si nada, ¿no? O sea, yo me voy en la mañana, tengo una conferencia en Valencia, regreso y tengo una comida en Madrid, ¿no? Y no me parecía que me estuviese desplazando mucho. Entonces, usamos mucho tecnología, evidentemente vamos a automatizar muchísimo, muchísimo. Vamos hacia palabritas como automatización y optimización. ¿Vale? Entonces, porque luego estamos en la parte del uso de los recursos y entonces vamos a optimizar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, vamos a vivir así y efectivamente vamos a tener la capacidad de poder tener un poquito más de gusto para nosotros mismos, ¿no? De tiempo, etcétera, porque vamos a automatizar. Ya a esta altura ya hay muchas personas que ya lo pueden ir consiguiendo. Si ves, ahí, de hecho, después de la pandemia hay muchas personas que se fueron a vivir a islas, que se fueron a Costa Rica, a una playa, ¿sabes? Que qué envidia que da. Dice, claro, porque yo no tenía por qué estar presencial. Estaba hablando con un compañero en Chicago, por ejemplo, que decía, claro, yo vivo a 20 minutos de la oficina, entonces es privilegiado y tal. Digo, pero ¿hace cuánto que no vas a la oficina? Dice, pues es verdad. Quedaba igual, ¿sabes? Vete a donde más te guste ir. Entonces, ya ese tipo de cosas ya lo empezamos a tener. Entonces, vamos a ir optimizándolo cada vez más, cada vez más, cada vez más, y automatizando, de manera que espero que tengamos una muy buena sociedad, honestamente, asistida por tecnología. Efectivamente, más universal, más democrática, también porque las tecnologías ayudan en esto. Hoy hay mucho fake news, pero también hay muchas noticias y mucho conocimiento al que podemos acceder y herramientas para detectar las fake news, etcétera, ¿no? Pero vamos a acceder a mucho conocimiento y yo creo que eso es fantástico. Y vamos a crear, o sea, espero que todo el mundo se apunte, los que nos están viendo, a crear un mundo mejor siempre. Sí, mira, yo de hecho hay una cosa que es insostenible el consumo y el mundo que tenemos actualmente. Y yo sí que creo que la tecnología puede ayudar a romper esa paradoja de cómo reducir el consumo y al mismo tiempo hacerlo más sostenible, porque esa es una de las paradojas. Si yo reduzco el mercado, pero eso es así. La No sé qué te tecnología crea parecerá. abundancia. Esa es la Exacto, frase. La exacto. tecnología crea abundancia, no solo recursos, crea abundancia. Entonces, tenemos que ir ahí, evidentemente. Sí, también es importante saber hacia dónde vamos, por eso. Exacto. Sí, hay que ponerse buenos El objetivos. problema es que hay mucha avaricia.
entre algunas personas, es decir, que puedes crear abundancia, pero que se reparta. Sí, Hay otra pregunta más, Marlon. Si usted fuese el ministro de Educación de Costa Rica, es que Eduardo es de Costa Rica, ¿sí? muy bien. ¿Qué haría? Espera, lo vamos a mostrar para que lo podamos ver. ¿Qué haría teniendo los recursos con esta tecnología para mejorar la educación? Pero digamos que Vale, no es el pues, ministro entonces. ¿Cuáles ok. recomendaciones darías usted a un país como Costa Rica en función de esa tecnología? Vale, fenomenal. A ver, Eduardo, lo primero que te voy a decir es que yo soy tico también, ¿eh? Mi madre es de Costa Rica, con lo cual, muchas gracias por preguntar. A ver, si fuera ministro de Educación, o quizás lo diferente, si pudiese cambiar, ¿vale? Los sistemas de educación, lo que haría es potenciar lo bueno que tiene cada una de las personas, ¿vale? No estaría tan basado en tecnología en la primera fase. Voy a explicarme. Si lees la biografía de Bill Gates, ocurre una situación que ya me gustaría que ocurriera en la mayoría de los países y tú me la vas a pillar a la primera, Mercedes. Cuando Bill Gates están apenas llegando los primeros computadores que eran carísimos, no podía acceder a nadie, o no todo el mundo, ¿sabes? De hecho, él estaba ahí en un colegio privado caro, etcétera, y por eso puede usar el computador. Y entonces empieza a usarlo y a quedarse muy enganchado del computador y empieza a bajar las notas de las demás asignaturas. ¿Okay? Empieza a bajar en lengua, empieza a bajar en ciencias, empieza a bajar en distintas cosas. Y entonces viene a alguien y se le ocurre restringir por tiempo porque el chico no le dejaba tiempo a nadie más el computador. ¿Sí? Él y Paul Allen, que eran los fundadores al final de Microsoft. Y entonces restringieron el tiempo y Bill Gates lo hackeó para tener más tiempo. Entonces cambió el algoritmo para que conforme fuera usando, en vez de descontar, sumara. ¿Vale? Y entonces, claro, pero lo descubrieron, evidentemente, porque el chaval estaba ahí todo el tiempo y dice, todo no tiene sentido, ¿no? Y le descubren. Y entonces, ¿qué ocurre? Se reúnen y dicen, vale, pues se le da muy bien, esto está yendo fenomenal, pues vamos a potenciarlo y vamos a convalidarle tiempo en el computador y cosas que vaya creando para mejorar sus notas de lengua y las otras cosas que estaba dejando descuidadas. Y Bill Gates termina además haciendo un programa desde la educación secundaria, donde estaba ahí en el instituto, hace un programa para el control de tráfico. Fíjate, ¿no? Fíjate. Entonces, claro, entonces, ¿qué hicieron? Cogieron lo bueno y lo potenciaron. Ahora la pregunta es, ¿qué harían nuestros ministerios? Le castigan, ¿sí? Le castigan y dice, pues ya no tienen más computador. Y claro, nos acabamos de perder a Beethoven, nos acabamos de perder, ¿sí? Al mejor de los pintores, a Dalí, ¿sabes? A tal. O sea, nos estamos perdiendo todo el potencial de las personas. Entonces lo que hay que hacer es sacar ese potencial. Y ahora, con la asistencia de la tecnología, piensa en dónde llegaría cada uno de esos seres humanos. Sería alucinante las cosas que Totalmente. seríamos capaces de hacer. Pero lo normal que verías en la educación es que los profesores van a castigarles, ¿sabes? Sí, cosas como estas. O sea, por ejemplo, a mí las matemáticas se me dan perfectas. O sea, yo adoraba. Yo podría pasarme el día entero viendo matemáticas, ¿vale? O sea, si me cambiaban todas las demás asignaturas por matemáticas, yo estaría encantado. Pero curiosamente al resto de la gente no le ocurría, ¿sí? Eso sí, cuando iba luego a la clase de música o a la clase de arte, madre mía, no me salía nada, ¿sí? Y luego tenía unos compañeros y compañeras que hacían unas cosas fabulosas. Dice, bueno, pues tenemos que potenciar eso, pero ayudado de tecnología, fíjate lo que podrían hacer, ¿sí? Las cosas maravillosas y flipantes. Bueno, pues yo cambiaría un poco los modelos a potenciar lo que cada persona puede hacer y eso nos llevaría a estados de felicidad máximos y haríamos unas cosas maravillosas, ¿no? En vez de tratar de hacer que todo el mundo sea igual. Hoy podemos personalizar, recuerda lo que dijimos, ¿no? La parte de optimización, ¿sí? Hoy podemos personalizar, ¿vale? Muchísimo, muchísimo para que pues atienda a cada persona con los potenciales que tiene cada uno. Y bueno, es que aquí me quedaría hablar muchísimo más porque evidentemente la educación me gusta muchísimo, es un tema que me agrada mucho y yo iría por esos derroteros. Pues Marlon, la semana que viene tenemos una especial educación, ¿sabes? Y además Ya nos con... conectaremos, pero ya seré público, ahí ya estaré lanzando las preguntas. Muy bien, yo no sé si hay alguna pregunta más, Marlon, yo me quedaría aquí, pero ya sabe, pero yo Sí, te hay un había dicho tiempo, ¿no? 60 No vamos minutos, a aburrir a la gente. Sí, pero esto, entonces, bueno, lo primero,
muchísimas gracias por estar aquí. Me ha parecido súper Gracias. interesante. Hay 3 puntos con los que me quedo, que es la tecnología. Hemos de usar la tecnología para potenciar al ser humano, para potenciar las capacidades del ser humano. Sirve, es decir, para democratizar. Lo mismo, para bien o para mal. La cuestión es que la educación en valores aquí es básica. Esto es que es un fantástico copiloto o asistente, mega asistente personal, de eso doy fe totalmente, que hay que potenciar el asociacionismo entre las pymes para que entren en ese tipo de tecnología porque pues, las pueden hacer mucho más competitivas y que la tecnología crea abundancia. No sé si quieres, para mí esos puntos son claves de lo que es la Creo que es un buen resumen. Evidentemente, la parte de asociacionismo en todos los sentidos, en los que quieras. Por ejemplo, en Latinoamérica, dado que tenemos varias personas de ahí, el cooperativismo es muy fuerte ahí. Y entonces, yo creo que también es una muy buena vía. Y luego, pues hay que pedirle a los políticos y tal que no tengan miedo, que se unan, ¿sí? Que aprendan, que llamen a la gente que sabe y que se sumen. Si está deseando todo el mundo poder ir a ayudar, ¿sabes? exacto. Entonces, sí, que no tengan miedo. Y una cuestión más, uno se puede defender de la tecnología mediante la tecnología mucho más fácilmente. Es decir, con el tema de los ciberataques, teniendo una buena persona, un buen profesional o teniendo buenas aplicaciones es mucho más fácil y es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Así es, así es. Si alguien lanzara a mis hijas a una piscina, yo estaría muy tranquilo porque saben nadar, Exacto, ¿vale? exacto. Y poco más que decir, solamente antes Muy bien. de esto es invitaros, la semana que viene vamos a tener un especial educación que haremos bajo el patrocinio de la Universidad Cooperativa de Colombia, que está en su 7ª Semana Internacional de Ingeniería. Cuando estuvimos hablando, viendo la posibilidad, nos dijeron, no lo podemos hacer, y yo encantada, porque creo que la educación es básica y vamos a tener unos perfiles de un nivelón impresionante desde Colombia, desde México, desde Chile, Costa Rica, España y a las, bueno, os diría, a las 6 de la tarde en España, 12 Chile, 11 Colombia y 10 México y Costa Rica. Eso espero. Marlon, ha sido súper interesante. Espero poder tener alguna otra ocasión para que vengas aquí Seguro que sí. a hablar vamos a ver si esto sigue, porque yo estoy encantada con este programa, el nivel, y muchísimas gracias por estar aquí, porque Fantástico. Muchísimas gracias, Mercedes, por invitarme y sí, sí, hasta la próxima. hasta la próxima. Y a todos, pues hasta el día 16, que es martes, estaba pensando qué día es. Marlon, hasta la vista. Chao.